Hay secuelas que nacen del deseo de expandir un universo, y otras que parecen nacer simplemente de la necesidad de mantener viva una franquicia, aunque sea a costa de su propia esencia. A Nightmare on Elm Street fue en su momento una pesadilla brillante, original, inquietante, cargada de simbolismo, y con un villano que reinventó la figura del monstruo cinematográfico. Pero su continuación directa, lanzada apenas un año después, pareció olvidar lo que estaba hecha aquella pesadilla. Freddy's Revenge es una película extraña, es una secuela que casi no se siente como tal. La atmósfera, los personajes, incluso el propio Freddy Krueger, parecen estar fuera de lugar, como si hubieran sido llevados a una historia que no los necesita, o que no sabe cómo usarlos. Lo que en la primera película era un descenso angustiante hacia lo onírico, aquí se convierte en un desvarío confuso, que abandona los elementos más poderosos de su antecesora, siendo una de las secuelas más controversiales y desconectadas del cine de terror ochentero. Un film que no solo dejó a Freddy en segundo plano, sino que también expuso lo difícil es contener una historia sin entender qué la hizo especial. Esto es A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Cinco años después de los eventos ocurridos en Elm Street, una nueva familia se muda a la famosa casa de Nancy. Jesse, el hijo adolescente, comienza a experimentar pesadillas intensas y una extraña conexión con la figura de Freddy Krueger, quien parece estar de vuelta, pero no de la manera que uno esperaría. A diferencia de su predecesora, esta secuela abandona la premisa del asesino en los sueños como centro de la narrativa, y en su lugar plantea una posesión agresiva. Freddy ya no persigue adolescentes dormidos, ahora parece querer utilizar el cuerpo de Jesse como un recipiente para cruzar al mundo real y continuar con su matanza. La historia gira en torno a la lucha de Jesse contra esa influencia interna, mientras la línea de su conciencia y la voluntad de Freddy comienzan a desdibujarse. Nadie parece comprender lo que sucede, y lo que alguna vez fue una guerra entre un sueño y una vigilia, se convierte aquí en una crisis de identidad y control. Tras el éxito inmediato del film original en 1984, New Line Cinema supo que tenía oro entre manos. A Nightmare on Elm Street había sido una apuesta arriesgada, pero al final fue rentable, con Wes Craven trayendo a la pantalla un villano nuevo, con reglas propias y una mitología por descubrir, pero Craven no volvió para la secuela. Discrepancias creativas y una falta de interés en continuar una historia que él mismo consideraba cerrada, por lo cual se mantuvo al margen. El estudio, sin embargo, tenía urgencia de capitalizar el éxito. Así nació Freddy's Revenge, dirigida por Jack Sholder y escrita por David Chaskin. Con un presupuesto algo mayor y sin Craven como guía, la producción optó por una ruta diferente. El resultado fue una película que, aunque mantuvo a Robert Englund como Freddy Krueger, tomó decisiones creativas que dividieron a la audiencia casi de inmediato. Con el tiempo, la película ha sido reevaluada por su subtexto queer y sus implicaciones simbólicas, pero eso no ha cambiado el hecho de que, como una secuela directa, es una ruptura tonal y narrativa, con todo lo que la primera película había establecido. La dirección de Jack Sholder intenta mantener un tono oscuro y psicológico, pero lo hace sin el sentido de pesadilla que también había manejado Wes Craven, mientras que en la primera película todo parece diseñado para recordarnos que estábamos atrapados en un mundo de reglas distorsionadas. Aquí la puesta en escena es más convencional, más anclada a lo físico y tangible. La elección de centrar la historia en una supuesta posesión corporal también afecta el ritmo. Se pierde la tensión gradual y la amenaza constante del "si te duermes mueres". En su lugar, tenemos una narrativa que se apoya en escenas sueltas de tensión, pero que no construye una amenaza sostenida. La película nunca ha terminado de sentirse como un viaje. Se mueve entre escenas de confusión, momentos de histeria mal canalizados y secuencias que parecen insertadas para cumplir una cuota de horror, sin importar la coherencia. Es una película que con su ritmo tropieza constantemente en su propia ambigüedad. Uno de los aspectos más débiles de Freddy's Revenge es su guión, no solo por la desconexión con los eventos de la película original, sino por la poca claridad con la que plantea sus reglas. ¿Por qué Freddy necesita poseer a Jesse? ¿Por qué ahora puede influir en el mundo real a través de él? ¿Qué pasó con el límite onírico que definía su poder? Los diálogos tampoco ayudan a sostener la historia. Jesse pasa la mayor parte del tiempo gritando, sudando o luciendo confundido, sin tener frases que lo construyan como un personaje interesante o empático. Sus interacciones con los demás personajes carecen de profundidad, y su conflicto interno, aunque simbólicamente interesante, no es desarrollado con el cuidado necesario. En general, el guión parece más interesado en empujar la trama que en desarrollarla. Se siente como una secuencia de ideas mal hiladas, sin dirección clara y con una pobre comprensión del mito que supuestamente continuaba. La banda sonora compuesta por Christopher Young intenta capturar la atmósfera siniestra, y por momentos lo consigue, especialmente en las escenas donde Freddy comienza a manifestarse físicamente. Sin embargo, la música carece del carácter distintivo que había tenido la primera entrega. Aquí los temas son más genéricos, menos memorables. En cuanto a los efectos visuales,
Hay que reconocer que algunos momentos prácticos están bien logrados, especialmente en las transformaciones corporales, y una escena en la que Freddy parece desgarrar el cuerpo de Jesse desde dentro. Pero fuera de eso, no hay secuencias realmente icónicas. Las muertes carecen de creatividad, de impacto visual o simbólico, y cuando Freddy aparece en escenas más realistas, su presencia pierde fuerza, deja de ser el espectro de las pesadillas para convertirse en una especie de asesino físico más del montón. El horror aquí se vuelve predecible, sin ese filo imaginativo que marcó a la franquicia. En cuestión de las actuaciones, Mark Patton interpreta a Jesse, el nuevo protagonista, y lo hace con una mezcla de vulnerabilidad y desesperación que algunos han visto como adelantada a su tiempo, especialmente por el subtexto queer que impregna su personaje. Pero fuera de esa lectura simbólica, la actuación tiende a ser muy exagerada y poco matizada. Jesse no es un protagonista con el cual puedas conectar tan fácilmente, no tiene carisma, y sus reacciones frente al terror suelen ser más ridículas que angustiantes. En lugar de conducir la historia, parece ser arrastrado por ella. Kim Myers, como Lisa, funciona como una especie de figura de apoyo e interés romántico, pero su papel carece de fuerza. Es otro personaje reactivo, sin momentos realmente memorables. Robert Englund, como Freddy, sigue siendo magnético cuando aparece, pero su participación aquí es limitada y carente de ingenio. Freddy se siente diluido, una sombra de lo que fue, atrapado en un guión que no sabe qué hacer con él, aunque como secuela, Freddy's Revenge falla a muchos niveles. Con el paso de los años ha ganado un estatus peculiar por su evidente subtexto queer. La lucha interna de Jesse, su incomodidad con su propio cuerpo, la figura de Freddy como una fuerza que sale desde dentro, y ciertas escenas cargadas de simbolismo han llevado a muchos a interpretar como una metáfora involuntaria, pero potente, sobre la represión. Esta lectura, aunque probablemente no fue del todo intencional, le otorga una capa temática mucho más compleja. Lo único que llega a funcionar en la película son algunas escenas de transformaciones físicas que muestran creatividad y un buen uso de efectos prácticos. Hay momentos breves que sí transmiten incomodidad corporal y extrañeza, más propios del horror corporal que del onírico. Y en cuestión de lo que no funciona, el guion ignora completamente a los personajes y eventos de la película original. No hay continuidad emocional ni narrativa. Freddy pasando a segundo plano, convertido en una excusa para una historia que no lo necesita. Su modus operandi cambia de forma incoherente y sin explicación. Jesse como un protagonista está mal escrito, poco empático y con una interpretación que roza en lo paródico. No hay muertes memorables, ninguna secuencia tiene el ingenio e impacto de la primera película. La narrativa pierde completamente la conexión con el mundo de los sueños. El corazón temático de Elm Street es abandonado en favor de un thriller de posesión sin identidad clara. Freddy's Revenge podría interesar a espectadores que deseen explorar cómo una franquicia puede desviarse drásticamente de su origen. También puede atraer a quienes buscan películas con lecturas queer, no tradicionales dentro del cine de terror. Sin embargo, para fans de Freddy Krueger clásico o de la narrativa onírica del primer film, esta secuela probablemente es una decepción. No hay continuidad, no hay identidad clara, no hay pesadillas, solo un extraño intento de reformular algo que no necesitaba cambiarse. Ya para ir cerrando, A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, es una secuela que se siente perdida. No solo abandona los elementos más importantes de la película original, sino que los reemplaza por una historia confusa, mal escrita y con personajes sin alma. Freddy, que había irrumpido en el imaginativo colectivo como una figura aterradora, aquí queda reducido a un accesorio, una excusa para un conflicto interno, que la película nunca logrará demostrar del todo. Tal vez el tiempo le ha dado nuevas interpretaciones, pero como película de terror, como continuación de una franquicia mítica y como obra con identidad propia, Freddy's Revenge falla en casi todos los frentes. Es una muestra clara de lo que ocurre cuando una franquicia no tiene rumbo, y de lo difícil que es mantener viva una pesadilla, cuando se pierde lo que la hacía tan inolvidable. Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su me gusta y comenten qué tal les pareció la película. Ya nos veremos pronto con la tercera parte de esta saga. Les recuerdo que hay videos nuevos todas las semanas. Los videos largos se suben los domingos por la tarde y los videos shorts se suben los jueves en la tarde. Y sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo. Tell